Hola a todos, soy Pedro Pernías, profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante. Voy a estar con vosotros unas horas en este curso, en esta formación sobre uso de la inteligencia artificial, aunque debería ser más preciso, porque es el uso de la inteligencia artificial generativa. Mi formación original es humanista. Yo soy licenciado en Filosofía y Letras. Soy lo que llaman antiguamente un pedagogo. Y luego lo que ocurre es que he pasado por la tecnología, es decir, soy miembro del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, he sido director de alguna titulación de ingeniería y luego también soy miembro del Instituto de Economía Internacional, con lo cual he tenido diversas perspectivas de los problemas, la educativa, la tecnológica y naturalmente la económica. Y en estos últimos años estoy dedicado al estudio de la inteligencia artificial, pero el cómo conseguir que la inteligencia artificial nos haga más productivos. Y para ello, de nuevo, esta aproximación desde la educación, desde la tecnología y desde la economía, creo que me permite tener algo que aportar. Vamos a empezar aclarando por qué es importante hablar de IA, inteligencia artificial generativa, en este curso. En realidad, ¿por qué es importante hoy para cualquier profesional hablar de la inteligencia artificial generativa? Y no solo porque sea el tema de moda, es decir, que basta abrir cualquier periódico, cualquier publicación para que alguna de las novedades que está presentando este campo aparezca como gran noticia o como curiosidad, en el peor de los casos, acerca de lo que se puede hacer. Y fíjate, hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad, diríamos, mirando la inteligencia artificial, ¿no? Pero ¿por qué es? ¿Por qué nos está afectando de esta forma? ¿De qué manera? ¿Y cómo tenemos que hacer el análisis de este fenómeno, ¿no? Confieso que personalmente con la inteligencia artificial siento como una especie de déjà vu. Tengo la sensación de que ya he vivido esto. Y no realmente porque eh, la inteligencia artificial fuera una ciencia o una tecnología muy antigua, ¿no? Que lo es, que tiene los orígenes bastante atrás en el tiempo, casi casi a la vez que el nacimiento de la informática ya se empezó a hablar de inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué? Pues por el parentesco que tenía o la metáfora que podía suponer el intentar crear artificialmente con válvulas, con transistores después, con circuitos integrados, intentar crear una especie de simulacro del cerebro humano, de lo que es capaz de hacer el cerebro humano, ¿no? Cerebro. Sin embargo, eh, la inteligencia artificial, que ha pasado tiempos malos, en el sentido de que ha sido una ciencia que avanzaba lentamente, que no se le, en algunos casos no se le veía una especie como de futuro prometedor, ¿no? Más allá de los desarrollos que se estaban haciendo acerca de pequeñas redes neuronales que podían emular un pequeño comportamiento o una pequeña toma de decisiones. No ha sido hasta recientemente que todo esto ha eclosionado y se ha convertido, pues gracias a la potencia de cálculo y a la capacidad que tenemos hoy disponible de manera cotidiana, en algo mucho más generalizado, ¿no? Sin embargo, sí que es verdad que cuando aparecieron los primeros ordenadores, y ya digo, es una experiencia personal, yo tuve la sensación no solamente de que encima de la mesa teníamos una máquina que era capaz de hacer lo que hacíamos mejor, sino teníamos una máquina que nos iba a cambiar la forma de trabajar, la forma, digamos, y nos iba a cambiar la vida, ¿no? Con aquellas máquinas que pusimos por primera vez encima de una mesa y no sé un día, es una anécdota, pero una de las profecías cumplidas, así la de alguien, un alto ejecutivo que dijo que alguna vez un ordenador se podría poner encima de una mesa, ¿no? Como decir que, bueno, claro, se venía de momentos en los que los ordenadores ocupaban habitaciones y pisos enteros en los edificios y sin embargo ya se podía intuir que alguna vez un ordenador sería tan pequeño que podrías llevar, bueno, ponerlo en una mesa, fíjate que ahora lo llevamos hasta en la pulsera, ¿no? Pero la gente que tenía capacidad de visión entonces estaba adivinando no solamente qué tareas
que las personas estaban haciendo en aquel momento podían ser sustituidas por lo que el ordenador era capaz de hacer, sino cómo el ordenador nos iba a cambiar la manera de hacer las cosas. Iban a aparecer formas diferentes de hacer las cosas y el ordenador es el que lo iba a hacer posible, porque sería él el que las haría. Hoy con la inteligencia artificial tengo la misma sensación. La sensación literalmente de que la inteligencia artificial que acaba de llegar está solamente empezando. Estamos viendo un ordenador gigantesco encima de nuestra mesa, estamos viendo unas inteligencias artificiales que solamente se pueden utilizar si están en la nube y sin embargo somos capaces ya de pensar en qué va a pasar cuando todo eso sea omnipresente e incluso lo podamos llevar en la pulsera, como decíamos antes, ¿no? La palabra clave aquí es disrupción. Disrupción, como aparece en la definición, es una transformación radical que reemplaza paradigmas establecidos mediante innovaciones que redefinen a esos mismos paradigmas o procesos, estructuras o resultados. Es decir, que cambia, no solamente evoluciona las cosas que se hacen más rápido o se hacen mejores, es que se hacen cosas diferentes, ¿no? Así que la disrupción sería el elemento que hay que tener aquí en cuenta. Para ilustrar esto he elegido una película que también recuerdo haber visto cuando era muy pequeño, por supuesto ya entonces era una reposición. Es del año 1951, con Alec Guinness, un grandísimo actor, que se llamaba El hombre en el traje blanco. En esa película se planteaba la idea de que la industria química de aquella época que estaba investigando cómo las fibras textiles estaban revolucionando el mundo, el plástico estaba revolucionando el mundo y cómo las fibras podían sustituir a las tradicionales algodón, lana, etcétera, permitían al hacerlo de manera artificial permitía cosas que no eran pensables, como por ejemplo que las ropas durasen para siempre, porque eran indestructibles o porque no se podían simplemente manchar con nada. Bien, esta película, El hombre del traje blanco, obviamente también se apoyaba en una historia más antigua aún, de cuando fueron introducidos los telares y la máquina de vapor en la fabricación de los textiles en Inglaterra, que produjeron movimientos luditas, es decir, con Ernest Lud, ¿no?, como líder de aquello, que fue condenado a muerte por su revolución, que intentaban parar la utilización de la mecanización porque pensaban, y esto era más que cierto, que las máquinas iban a quitarles su puesto de trabajo. Bien, veamos una pequeña escena de esta película para profundizar un poco en esta idea. En este pequeño clip hemos visto cómo el problema no es precisamente nuevo. Cualquier invención, cualquier descubrimiento suficientemente potente tiene la capacidad de desestabilizar el status quo, es decir, el ecosistema que todas las empresas y
proveedores y clientes organizan en torno a una determinada idea, concepto o producto. Esto, con respecto a la inteligencia artificial, es aún más potente. Este efecto es más potente porque la inteligencia artificial se infiltra en muchísimos de los procesos que hacemos, no solamente en el de la fabricación de un tejido, sino prácticamente en cualquier proceso productivo que hoy tenemos en nuestra sociedad. ¿Y cuál es en concreto el paradigma más importante que afecta y por qué este efecto es tan grande en nuestra forma de hacer las cosas? ¿Cuál es el paradigma que afecta a la inteligencia artificial generativa? Pues no es ni más ni menos que el de la generación de contenidos. Y es que todos nosotros generamos contenidos. Es decir, todos nosotros tenemos la capacidad o la necesidad en algún momento de nuestra vida laboral o de producir algún tipo de documentación que resuma lo que estamos haciendo, que solicite algún tipo de ayuda, que de alguna manera comunique con otros por la necesidad que sea. Somos, por tanto, generadores de contenido. Esto tiene un nombre desde el punto de vista sociológico, y es que hemos dejado de ser consumidores de información. Si solamente fuéramos consumidores de información, efectivamente el paradigma de la inteligencia artificial generativa afectaría a la industria de generación de contenidos. Pero es que nosotros también somos productores de contenidos, también somos generadores de información, y por tanto la inteligencia artificial nos está afectando también a nosotros. Con esto estamos definiendo lo que es la inteligencia artificial generativa. Es decir, es una inteligencia artificial capaz de generar contenidos nuevos, como textos, imágenes, código, música, audios, a partir de la información que existe y, naturalmente, las peticiones que nosotros le hacemos. Para ello, han utilizado modelos de aprendizaje automático, que si son de lenguaje, llamamos grandes modelos de lenguaje, y que de alguna forma aprenden o tienen una interpretación de cómo es el mundo. En realidad son entidades probabilísticas, es decir, que lo que van asumiendo es cuál es la probabilidad de que a un contenido le suceda a otro. Y en este sentido, este dato es muy importante y volveremos a él continuamente en el futuro. Las inteligencias artificiales lo que necesitan es precisamente tener información para poder generar más información. Cuanta mejor es la información que se les proporciona originalmente, más eficacia tienen en la generación de información posterior. De alguna forma, la inteligencia artificial generativa no solamente está clasificando o prediciendo comportamientos, no, es que predice, o mejor dicho, es capaz de generar contenido a partir del contexto que se le proporcione anteriormente. Existen muchos tipos de inteligencia artificial. Hay que entender que la inteligencia artificial generativa no es ni mucho menos el único tipo de inteligencia artificial. Hoy decir inteligencia artificial es como decir informática. Es decir, es un concepto genérico, un paraguas que recoge muchísimas áreas, ¿no? La inteligencia artificial generativa está solamente dentro de un área que es precisamente la del procesamiento del lenguaje natural. Es decir, estamos hablando de sistemas que saben entender lo que es nuestro lenguaje y son capaces de reproducirlo, ¿no? Por tanto, tendríamos, naturalmente que esto no son compartimentos estancos, hay, digamos, lugares en los cuales es muy difícil que la clasificación sea única, ¿no? Sino que normalmente tiene aspectos de varios otros, pero estamos hablando de un tipo de inteligencia artificial, no estamos hablando de la inteligencia artificial que procesa datos. Vamos a quedarnos con eso, porque precisamente ahí es donde está la división entre las dos partes de la asignatura, es decir, hay una parte dedicada a la inteligencia artificial que nos ayuda a entender la realidad y a procesar datos, y otra parte de la inteligencia artificial que es la que nos va a ayudar a generar contenidos. Y ahí es donde están justo, como digo, las dos partes de esta asignatura. Y lo cierto es que la inteligencia artificial generativa
ha recorrido muchísimo camino en muy poco tiempo. Es verdad que la inteligencia artificial como tal tiene sus orígenes en los años 50, cuando Alan Turing es uno de los primeros que habla de una especie de cerebro electrónico. Claro, no era difícil de pensarlo, imaginando él que las máquinas que estaban construyendo en aquel momento, ¿no? Pues, habían hecho para decodificar aquellas máquinas Enigma durante la Segunda Guerra Mundial, tendrían algún tipo de futuro en cuanto a su capacidad, su velocidad, etcétera, ¿no? Y que de alguna forma eso era una habilidad propia de un cerebro que, si hubiera sido suficientemente capaz y potente, pues hubiera podido resolver esos problemas. Sin embargo, como no lo es, pues construíamos estas entidades externas a nosotros que potenciaban y amplificaban, pero que básicamente hacían lo que pensaban que hacía nuestro propio cerebro. Sin embargo, durante muchísimos años, la inteligencia artificial fue avanzando lentamente, descubriendo poco a poco conceptos, y en algún momento incluso la inteligencia artificial se utilizó como modelo para intentar averiguar cómo funciona el propio cerebro. Es decir, le dábamos un poco la vuelta. Si queríamos saber cómo funcionaba el cerebro, cosa que es una materia de la ciencia hoy día totalmente vigente y que seguimos investigando, naturalmente no lo sabemos todo, ni mucho menos de cómo funciona el cerebro, pues se les ocurre a algunos científicos la idea de que si logramos crear un simulacro fuera del cerebro que sea capaz de pensar como si fuera nuestro cerebro, podríamos sacar conclusiones válidas sobre nosotros mismos. La inteligencia artificial tiene también ese tipo de vertiente, ese tipo de origen, y por tanto no es de extrañar que algunos de sus conceptos, como aprendizaje, como red neuronal, etcétera, tengan un sustrato casi biológico cuando se está hablando de ello. Pero en esta transparencia lo que quiero decir es que algo que parecía que ha pasado ayer, fijaos que después de ese largo camino, esa larga travesía del desierto que sufre la inteligencia artificial de los años 50, ¿no? Hasta el 2018, en el 2018 fue un año magnífico, ¿no? Para esto, porque surgieron una serie de documentaciones, de artículos que dieron de alguna forma, dieron la forma que hoy tiene lo que estamos usando de inteligencia artificial, ¿no? Y entonces algunas empresas como Google introdujeron una serie de productos, en el caso concreto fue el de BERT, ¿no? Que era un encoder bidireccional y que de pronto abrió la veda a la realización de este tipo de productos. GPT-2 nace previamente, y GPT-2 ya era un producto que incluso se anunció diciendo que GPT-2 no se atrevían a sacarlo al público en general por las consecuencias que veían que podía llegar a tener ese tipo de producto en el ámbito comercial, en el ámbito económico y en el ámbito social, ¿no? Sin embargo, estábamos hablando de una capacidad que ya los que lo conocían le veían una serie de posibilidades tremendas. Yo recuerdo que di una charla en el 2018, a principios del 2018 o finales del 17, en la que utilicé GPT-2 para levantar un poco la idea de lo que venía, ¿no? En aquel momento me acuerdo que no existía ChatGPT, solo existía GPT como tal, y una interfaz que le construyeron en el que si tú le escribías suficiente contexto, él continuaba con él. Por ejemplo, si tú le decías lo contrario de blanco es negro, lo contrario de arriba es abajo, lo contrario de entrar es salir, y a continuación le decías lo contrario de, por ejemplo, hallar es, y entonces él te podía decir esconder. Y a continuación seguía jugando, porque entonces te volvía a decir, y lo contrario en fin, parejas de contrarios, ¿no? El caso es que GPT en aquel momento era una máquina a la que si tú le dabas un principio, él te continuaba. Por ejemplo, le empezabas a contar una historia y te continuaba con la historia aquella, ¿no? Y además tenía una capacidad de sorprendernos porque resultaba hasta diría hoy creativo, es decir, que juntaba ideas y juntaba conceptos de formas originales que nos podían sorprender. Pero básicamente lo que estábamos usando era una interfaz que trabajaba contra un modelo de lenguaje, que entonces ya digo era GPT-2,
y que parecía que estaba hablando con nosotros, pero en realidad no, estaba escribiendo a partir de lo que nosotros escribíamos. No fue hasta el año 2020, y esto es hace 4 días, que de pronto la gran empresa que fabricó el GPT-2 dijo, bueno, pues ahora vamos a crear una interfaz para que la gente hable con el modelo y creamos un chat. Es decir, no solamente estamos hablando de un sistema que es capaz de predecir no, es que vamos a hacer un sistema que tenga esa capa de interfaz que le permite a las personas dialogar con él, ¿no? Entonces crearon ChatGPT. ChatGPT no es una inteligencia artificial, es un producto que funciona sobre un modelo generativo que se llama GPT. GPT-3, el primero que salió, y luego salió el GPT 3.5, luego salió el GPT 4. Bueno, aquí hay que dar una nota curiosa, y es que las empresas, poniéndole nombres a los distintos productos que hacen, han resultado ser una fuente de confusión terrible, ¿no? Porque, ya digo, GPT 3, GPT 3.5, GPT 4 parecían tener cierta lógica, luego sacaron GPT 4o, luego sacaron GPT 4o1, luego sacaron GPT 4o1 mini, luego sacaron GPT 4.5, ahora vamos hacia atrás y acabamos de ver que acaba de salir el 4.1. En fin, hay un lío de nombres enorme en el que es difícil aclararse. Y eso mezclado con que estoy hablando solamente de lo que ha producido una empresa, pero cualquier otra, véase Anthropic, véase las chinas, DeepSeek, Qwen, Alibaba, todas estas están produciendo modelos y cada uno está siguiendo una nomenclatura y una forma diferente de decir sus cosas. Google, Meta, todos, Amazon, todos están en esta carrera y cada uno nombrando sus productos de una forma diferente. Y además, ya digo, no busquemos detrás que haya una especie de lógica para saber cuál es mejor y cuál es peor. Y si en el año 2020 tuvimos el primer chat GPT, pues claro, el año pasado, en el año 2024, de pronto ya teníamos un montón de alternativas, además que comercialmente las podíamos suscribir, de tal manera pues que ya eran un producto válido de utilizar y con unos resultados muy interesantes, y que además habían pasado por una fase de utilización gratuita que los hicieron terriblemente populares. En el año 2024, lo que teníamos era, ya digo, un GPT-4o con un nivel de calidad más que aceptable, es decir, se ha convertido GPT-4o en una especie como de referente, era el enemigo a batir por parte de todos los demás, de tal manera que si GPT-4 lo hacía mejor o peor, o tú eras un poquito mejor que GPT-4 o un poquito peor que GPT-4, esto te marcaba a ti el nivel de utilización y, lógicamente, tus ventajas comerciales a la hora de intentar conseguir clientes. Pero ya veis que hay muchísimos. Ahí en la transparencia menciono además alguno como Suno, como Udio, como Sora. Sora es un modelo de texto a vídeo, es decir, tú le pides con un texto lo que quieres y te fabrica no una imagen, sino un vídeo, no un texto, sino un vídeo que es capaz de representar más o menos lo que tú le acabas de pedir, en función también de lo que le has pedido y las capacidades que tiene de imaginar lo que es lo que le has pedido. Osuno hace lo mismo pero con música y letra. Para él no está creando una canción, no hay partituras por medio, no hay nada de eso. Hay ondas, hay sonidos. Y sin embargo, si tú le dices que quieres un sonido metálico, o si quieres que utilice un sonido electrónico, o si quieres que utilice estilo funky, en su capacidad neurológica de haber aprendido lo que son esos tipos de modelos de onda, lo que hace es aplicar y replica ese funcionamiento de la onda a lo que tú le estás diciendo. Eso estamos hablando de audio, estamos hablando de vídeo. Hoy la frontera posiblemente... La frontera para conseguir calidad aceptable comercialmente está en el tema del vídeo, ¿no? Y además en el vídeo hay muchísimo recorrido. El vídeo hay que pensar que tiene unos órdenes de complejidad mayores que la imagen, por ejemplo. La imagen es una sola, el vídeo ya son 30 por segundo como mínimo, lo cual significa que la potencia de cálculo para hacer un segundo de vídeo tiene que ser 30 veces la que se emplea para hacer una sola imagen. Por otro lado, hay una serie de problemas de continuidad. Crear una imagen con cualquier modelo de estos. Ahora
GPT-4 acaba de sacar su capacidad de poder generar imágenes fácilmente, aunque es un poco lento, pero lo hace. Y vemos que es lento. Bueno, pues imaginad que hay que crear 30 por segundo para poder hacer un vídeo en un tiempo razonable. Pues esto es una limitación, o más que una limitación, es un desafío. También tenemos un desafío en la continuidad, es decir, si tú le pides dos imágenes parecidas a GPT, no necesariamente vas a encontrar que si le has pedido que salga un personaje, es que el personaje se parece de una a otra imagen. Y sin embargo, cuando haces un vídeo, los personajes no cambian de cara mientras están funcionando en la pantalla. Así que hay que darle continuidad. Por otro lado, hay una serie de elementos como, por ejemplo, la física y la dinámica de los objetos que en una imagen no necesitas representar y, sin embargo, en un vídeo sí. Es decir, en un vídeo tienes que saber que las cosas caen hacia abajo, que algunos elementos flotan, que antes de flotar se hunden hasta el fondo y depende la potencia o la capacidad de flotación que tengan, suben a una velocidad hasta el nivel del agua. Eso que nosotros damos por supuesto como inteligencias humanas, lo tienen que entender las máquinas para poder luego reproducirlo. Así que ya digo que ahí tenemos una frontera científica y tecnológica interesantísima en la que esperamos ver grandes avances en los próximos meses. Y en cuanto al lenguaje, en cuanto a la generación del contenido que habitualmente nosotros generamos, bueno, pues ahí también tenemos algunos retos que resolver. Básicamente son los retos derivados de la continuidad también de la información con la que nosotros le damos. Antes he mencionado que la mayor parte de los modelos de lenguaje utilizan un contexto previo para poder predecir lo que van a generar a continuación. El tamaño de ese contexto es muy importante, porque si el tamaño del contexto es demasiado pequeño, una conversación larga puede hacer que se olvide lo primero que dijimos. Y por tanto, en el diálogo que hacemos con la máquina, empecemos a notar que hay alteraciones, que hay como digresiones que dice, pero si esto ya lo habíamos aclarado antes, ¿no? Pero porque ahora no recuerda, bueno, literalmente es que no lo recuerda, su memoria tiene un tamaño que está limitado por el fabricante del modelo de lenguaje y que por cuestiones prácticas y además incluso económicas no puede ser infinito. Bueno, algunas empresas están sacando modelos de lenguaje con ventanas de contexto gigantescas, ¿no? Acaba de salir, por ejemplo, la ventana de contexto del modelo 4.1 dice que tiene 1 millón de caracteres. La ventana de contexto de los modelos de caracteres, no de tokens, ¿no? La ventana de contexto de Gemini también son ventanas de contexto enormes, ¿no? En 1 millón de tokens nos caben, no es 1 millón de caracteres, es bastante más de 1 millón de caracteres, ¿no? Algo casi se acerca al valor más parecido sería de palabras, ¿no? 1 millón de palabras son muchísimas palabras para guardar en su cabeza o en su memoria y por tanto recordar lo primero que le dijimos para continuar hablando con nosotros. Este detalle es importantísimo si estamos manejando mucha información. Y nosotros, como investigadores, la manejamos. Es decir, cuando nosotros estamos manejando documentación para escribir un artículo, o libros para escribir un texto, un capítulo o lo que fuera, o incluso toda la información que usamos para escribir una sencilla transparencia para dar clase, es posible que la suma de páginas de todos los documentos que estamos utilizando sea muy grande, supere a esa ventana de contexto, ¿no? Y por tanto, agotar una ventana de contexto de ese tamaño puede ser relativamente fácil. Así que ya digo que hay una serie de retos, como por ejemplo aumentar la memoria, la capacidad de recordar la conversación que tienen los modelos de lenguaje, aumentar la eficacia a la hora de comunicarse con nosotros, de tal manera que razonen de alguna manera la respuesta, o sea, vamos a decir que se adelanten a nosotros y que sean capaces de averiguar qué es exactamente lo que queremos, aunque no lo hayamos dicho de una forma perfecta, y por tanto ordenen las respuestas de la mejor forma posible.
O, por ejemplo, que si estamos hablando de un tema, pues que no tenga que intervenir la capacidad de memoria del modelo de lenguaje dedicada a otros conocimientos, sino que solamente nos dedique el área de su red neuronal dedicada al contexto o a la información que nosotros estamos en ese momento solicitando, lo cual indudablemente significaría un menor gasto computacional, ¿no? Y ahí también tenemos otra barrera a batir, y es algo que sí que tiene que ver con esa idea fantástica que decía al principio de esta sesión de, fíjate, algún día tendremos un ordenador encima de la mesa, ¿no? Bueno, pues los modelos de lenguaje manejan billones de parámetros, billones y billones, es decir, millones de millones, ¿no?, de parámetros. Pero ¿qué ocurre si no necesitamos tanto? Solamente necesitamos una parte de él para la conversación que nosotros estamos dando. Pues es una de las tecnologías que hay en juego para conseguir que los modelos de lenguaje quepan en ordenadores que no sean industriales, sino que sean más parecidos a los domésticos que nosotros podemos llegar a tener en casa. Y de hecho, en este poco tiempo que llegamos, en el año 24 ha sido maravilloso para todo esto, y lo que llevamos de 25 increíble, han aparecido una serie de modelos de lenguaje de tamaño reducido que tienen unas calidades espectaculares. Y ahí, por ejemplo, han tenido mucho que decir las empresas chinas, que debido precisamente a todas las restricciones que han tenido de cómputo y demás, pues se han especializado en hacer eficaz los modelos que tenían. Y están consiguiendo que modelos de tamaños reducidos, no es que quepan en la pulsera aún, ¿no? Todo se andará, pero sí que son modelos que pueden llegar a caber en un ordenador que una empresa normal y corriente, una pequeña y mediana empresa, puede llegar a comprar, ¿no? Bueno, pues tener esa capacidad de cálculo, tener toda esa potencia en un ordenador localmente instalado dentro de la intranet de la empresa, bueno, pues resuelve un montón de problemas, entre otros los de la confidencialidad de la información y la privacidad, porque la información jamás va a tener que salir de nuestro control para ser procesada, por ejemplo. Y además de eso, pues ya digo, la idea de poder tener inteligencias artificiales de verdad eficaces y potentes al alcance de nuestra máquina para las tareas más sencillas que queramos, como puede ser resumir nuestros correos electrónicos y demás, hoy requieren que tengamos internet para poder usar un modelo externo al coste que nos digan, y sin embargo todo apunta a que la tendencia es a reducir las necesidades de cómputo de todo esto para poder realizar todo ese trabajo informático en los ordenadores locales. Así que efectivamente da vértigo, por eso hablamos de asomarnos al precipicio, da vértigo la velocidad con la que está pasando todo esto, ¿no? Y además, esto no está pasando en los laboratorios de las grandes empresas oculto a la vista de las personas. No. Está pasando delante de nuestros propios ojos, y además de una forma, no voy a decir transparente, pero sí pública y visible. De hecho, hay un dato que a mí me resultó especialmente revelador y que me hizo pensar mucho acerca de la necesidad de tener de que todos nosotros, tanto los responsables y orgánicos de instituciones, los responsables de grupos de trabajo, los directores de equipo o incluso cada uno en nuestro trabajo, tengan una idea clara. Es verdad que hace unos años pensábamos que formarse en el uso de la inteligencia artificial era saber lo que era una red neuronal. Hoy tengo mis dudas al respecto, ¿no? Sin embargo, sí que pienso que conocer el cómo funciona hoy por hoy una red neuronal es como saber qué es lo que se le puede pedir o no a un coche. Tú tienes que saber cuál es la potencia de tu coche para saber si puedes adelantar a otro que está delante de ti. Tienes que saber cuál es su capacidad de giro. Tienes que saber cuál va a ser su durabilidad y que de vez en cuando hay que echarle gasolina o realizarle un mantenimiento mínimo. Aunque no seas tú el responsable de hacer ese mantenimiento. Hoy sí que somos nosotros los que nos echamos gasolina, ¿no? Pero realmente la inteligencia artificial ha perdido la necesidad de conocer cómo funciona internamente, pero aún seguimos teniendo necesidad de conocer algunos de sus
dinámicas o funcionamientos para saber cómo usarla. Pero es que la estamos usando. Es curioso este dato, es del año 24, de principios del 24. Estoy seguro de que esto hacia atrás no ha ido, al contrario, tiene que haber ido hacia adelante. Pero ya durante el primer semestre del año 2024 teníamos estos datos de que el 75% de los trabajadores, obviamente trabajadores de cuello blanco en las empresas, y estamos hablando a nivel mundial, están utilizando la inteligencia artificial en su trabajo. Inteligencia artificial generativa. Están usándola. Y que la mayor parte de ellos, la mitad, lo hicieron, han aprendido a hacer recientemente. Es decir, que el 75% de los trabajadores, como mínimo, estén utilizando la IA en su trabajo, resulta sorprendente. Máxime cuando esto no lo están haciendo porque sus empresas se lo hayan dicho. De hecho, la utilización de la inteligencia artificial en muchísimas ocasiones se hace a espaldas de los empleadores. Bueno, no es ninguna locura. La inteligencia artificial que utilizan mis alumnos, y yo podría decir que casi el 90%, por no decirte el 100%, de mis alumnos utilizan la inteligencia artificial para hacer sus trabajos, ¿no? Pero, obviamente, no se lo dicen a los profesores. Es curioso, ¿por qué no se lo dicen a sus profesores? Bueno, estamos ahora en una fase de un punto de inflexión entre que no tenemos claro si usarla es bueno o es legal o es ético y nos debate eso contra la productividad de utilizarla y de conseguir los objetivos que nos proponen por utilizarla, ¿no? No estoy diciendo aprender, estoy diciendo hacer buenos exámenes o estoy diciendo hacer buenos trabajos, ¿no? Y el caso es que los alumnos están haciendo uso de la inteligencia artificial, pero sin decírselo a sus superiores, ¿no? Este cuadro que vemos en esta transparencia habla de este concepto de Bring Your Own Artificial Intelligence, ¿no? que en su día es de un derivado del concepto de Bring Your Own Device, que era que en algún momento se acarició la idea de que la informática personal era tan personal que podías dejar que el propio trabajador se organizara sus recursos y que fuera él el que trajera su ordenador al trabajo. Bueno, no teníamos entonces ni idea de los problemas de ciberseguridad que eso podía ocasionar, porque obviamente su ordenador, cuando volvía a su casa, no solamente se utilizaba para hacer cosas del trabajo en un ambiente controlado, sino que podía ser una fuente de infección de virus informáticos, de ciberproblemas, ¿no? Que cuando el ordenador se volviera a la empresa podría llegar a contaminarlos a todos los demás, como en algún caso pasó. Bueno, pues esto, que fue una idea un poco loca, pero que también tenía un cierto sentido, hoy se está produciendo. Hoy estamos viendo como muchísimos trabajadores, por no decir la totalidad de mis alumnos, están utilizando su propia inteligencia artificial para realizar sus trabajos. En este caso, es curioso también que todos, porque estamos hablando, por ejemplo, de los boomers, entre los que me encuentro, pues ellos, el 73% están usando la IA sin decírselo a sus jefes, aunque debería importarnos ya bastante poco. Mientras que la generación Z ya es que ni siquiera preguntan, es decir, la usan y ya está. Estamos hablando en ellos, y de nuevo son datos del primer semestre del 24, en el que la utilizan y les da igual si lo saben o no. El caso es que la utilizan, ¿no? Cuanto más jóvenes son, más capacidad de utilizar esto. Y esto, ojo, no tiene nada que ver con la idea de ser un nativo digital o no, cosa que también sería discutible y tema para otra conversación. No, yo creo que tiene que ver más con la relación laboral que establecen con sus empleadores, el hecho de que no le digan no les importe utilizar la inteligencia artificial a pesar de sus superiores. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, básicamente quien lo ha analizado, lo que ha descubierto ha sido estas dos cosas. Miedo a admitir que la IA les ha ayudado porque, pues, de alguna forma parece que sea un demérito
a la hora de realizar un buen trabajo, el haber sido ayudado o soportado por una inteligencia artificial. Y, naturalmente, hay un sustrato de temor a ser sustituidos por las IAs en trabajos importantes. Es decir, si la IA lo puede hacer sola, ¿para qué me van a contratar a mí, ¿no? Entonces, fijaos este dato de que el 61% de los empleados han utilizado herramientas que no están aprobadas por la empresa. Eso no significa aún que estén prohibidas, pero no están aprobadas por la empresa. O, por ejemplo, este dato sí que es muy interesante. También, de nuevo, yo creo que es del año 24 y por tanto puede haber cambiado en este tiempo, pero más bien a la alza, es que el 66% de los trabajadores españoles ha entregado trabajos hechos con IA generativa como si fueran propios. Esto es un informe de Salesforce. Bueno, así que lo que hacen mis alumnos en clase, para entregando trabajos a otros profesores, firmándolo ellos, pero que en realidad deberían estar firmados por GPT, bueno, esto es algo muchísimo más frecuente y muchísimo más amplio, ¿no? Y como veis, a nivel mundial, la mitad de las personas son reluctantes a admitir que la han utilizado, ¿no? Es decir, que hoy por hoy utilizar inteligencia artificial produce un cierto resquemor, ¿no? Diciendo, bueno, ¿me dejarán o no me dejarán, ¿no? Pero, mirad este otro dato, es aplastante. El 39% de los españoles cree que dominar la inteligencia artificial les va a ayudar a ascender en el trabajo. Esto nos debería hacer reflexionar. Por un lado, esto es una paradoja. Por un lado, estamos confiando en la inteligencia artificial para que nos ayude a mejorar. Los contenidos que nos ayuda a generar los analizamos desde nuestro punto de vista, que tiene, se supone, criterio, y vemos que son buenos. Y por tanto pensamos que nosotros con una inteligencia artificial vamos a conseguir llegar más lejos. Sin embargo, no queremos decírselo a los superiores, no queremos decírselo, no estamos seguros de esto. Hay más datos al respecto. Por ejemplo, ¿cuál es la utilización de tecnologías no aprobadas o incluso prohibidas por la empresa en el trabajo? Es decir, en la universidad hay algunas universidades que ya han prohibido este tipo de cosas y algunas empresas, por cuestiones que son muy serias de confidencialidad y demás, tampoco quieren que sus empleados utilicen la inteligencia artificial de la forma en la que la usan, ¿no? Y sin embargo, veis, 2/3 de los trabajadores prácticamente están utilizando herramientas que saben que no están aprobadas. Así que el dato es importante. Pero es que por el otro lado, es decir, si miramos por el lado de los empleadores, lo que estamos viendo es que las empresas tampoco están moviéndose rápido para conseguir que haya una política de la utilización de la inteligencia artificial. ¿Qué están esperando? ¿Están esperando que la Unión Europea saque leyes al respecto? ¿Están esperando que la legislación española saque leyes para la utilización de la inteligencia artificial y entonces saber lo que se puede y lo que no se puede hacer? ¿Es que no saben lo que se puede hacer? ¿No tienen claro, la mayor parte de las empresas, no tiene claro el cómo la inteligencia artificial va a aumentar la productividad de sus trabajadores? ¿Es que no tienen claro qué hay que hacer con un trabajador que no utilice la inteligencia artificial? O, mejor dicho, ¿qué hay que hacer con un trabajador que la utiliza? Fijaos este dato, la referencia es muy interesante porque esta es una gráfica interactiva en la que se puede ver por país. Y fijaos, en el sector sanitario, que es un sector altamente tecnificado, en España, estamos viendo que, fijaos, empresas que no tienen políticas o que no saben si tienen, curioso el dato, estamos hablando de que son el 90%. Perdón, en este caso es el 80%, 84% de las empresas no tienen políticas de inteligencia artificial, de uso de inteligencia artificial. Y sin embargo, solamente el 16% sí que tienen internamente en sus procesos declaradas esas políticas. Es muy relevante esto, porque se suma a la paradoja. Los trabajadores, por primera vez estamos hablando de una tecnología que son los trabajadores las que lo están utilizando sin que la empresa se la imponga, y sin embargo la empresa aún no sabe qué hacer con ello. Obviamente estos son datos generales. Todos conocemos y sabemos de excepciones muy loables.
Algunas son pequeñas y otras han sido masivas y se han convertido en casos de estudio, ¿no? Porque a la vez que está ocurriendo todo esto, también estamos analizando cuál es el impacto. Y el impacto es que las empresas perciben que perciben y piensan. En este caso es un dato que se refiere a todo el territorio español. No hay un dato concreto del sector sanitario, pero a nivel global el 74% pues piensan o tienen la constatación de que les hace más productivos en el trabajo. Y mirad este otro que también es, para mí, también muy relevante. Y es el nivel de satisfacción de las personas en el trabajo. El 56% dicen que utilizando la IA se enganchan más, se involucran más en los trabajos que están haciendo. O sea, lejos de utilizar la inteligencia artificial para desprenderse del trabajo que están haciendo y por tanto, oye, ahora me lo hace la IA, cosa que tendría entonces explicación por qué, o explicaría por qué tienen miedo a decirlo. Sin embargo, la utilización de la IA a más de la mitad de las personas les hace implicarse más en las tareas que están haciendo. Esto debería ser el dato más importante que debería analizar precisamente toda la superestructura de las empresas. Estamos hablando de una tecnología, primero, que los empleados están utilizando. La utilizan de facto. El cómo lo utilizan es posible que no sea ni mucho menos la forma más eficiente. Es más, puede llegar a tener problemas de confidencialidad y demás. ¿Por qué? Pues porque no están utilizando inteligencias artificiales autorizadas por la empresa o que estén alineadas con los objetivos de la empresa. Están utilizando las inteligencias artificiales que ellos pueden adquirir de manera más o menos gratuita en sus ámbitos. No, es que además de eso, estas personas se sienten mejor en el trabajo gracias a la utilización de la inteligencia artificial. Esto, ya digo, es muy relevante y un enorme motivo para que existan políticas de utilización de la inteligencia artificial. Y estoy hablando que, como dice mi amigo José Manuel de Zeta, la innovación es fractal. Es decir, la innovación no solamente se produce a nivel de gran empresa o a nivel de cuadro directivo de la empresa. No, la innovación se está produciendo en todos los ámbitos, incluso al nivel de puesto de trabajo. Y en este caso, nuestros empleados, nosotros, la estamos usando a ese nivel. Debemos de generar también innovación a otros, ¿no? Y tenemos motivos y esperanzas de que de verdad en esta ocasión la utilización de la inteligencia artificial no sea una especie de condena que hay que pasar para seguir siendo productivos o competitivos en el mundo social, sino que la inteligencia artificial sencillamente nos reconcilie más con las tareas que estamos haciendo, porque esas cosas más aburridas, esas cosas más difíciles, nos las resuelva. ¿Y qué le va a pasar a las empresas que no hagan esto? Pues está muy claro. No es que de pronto vayan a explotar. No. Sencillamente van a convertirse en irrelevantes. Pues con cierta velocidad, porque, en fin, todo depende de la velocidad a la que todo esto se implante y también habrá otros factores estratégicos como los que estamos viviendo en estos momentos que pueden aumentar, acelerar o disminuir esta velocidad. Pero está claro que a las empresas y a los trabajadores, diría, que no sepan cómo utilizar la inteligencia artificial, y no estoy diciendo que se sepan fabricarla, estoy diciendo que no sepan utilizarla, ¿no? Se irán diluyendo, se convertirán en irrelevantes y estarán condenadas a desaparecer. Lo cual, vamos a decir que no es del todo malo. No es del todo malo porque, bueno, vamos a ver, esto abre oportunidades para los que sí que la utilicen o gente que en este momento tenga la capacidad de reinventarse, ¿no? Es decir, que no está todo escrito. No está todo escrito y que, por tanto, podemos aún cambiar las cosas. Y, de alguna forma, la inteligencia artificial o el advenimiento de la inteligencia artificial a nuestra práctica cotidiana ha hecho como que en las carreras de Fórmula 1, cuando sale el safety car,
que las distancias entre el más, digamos, el que corre está en cabeza y el que llega el último, de pronto se reducen porque se ponen uno detrás de otro, en el mismo orden sí, pero uno detrás de otro, siguiendo al safety car hasta que el safety car desaparece de la pista. Y entonces empiezan a correr. Ahí hay oportunidades para que uno que se había quedado en tercera o cuarta posición adelante 2 puestos, o el que estaba segundo pase al primero. Todo depende de la velocidad a la que sea capaz de reaccionar el primero. Y hay que decir que salvo contadas excepciones, las empresas grandes suelen tener problemas para hacer esto. Son dinosaurios, son entidades gigantes a las que moverse les cuesta mucho. Y de pronto se abren oportunidades para los pequeños, para que los pequeños de pronto consigan pasar por delante en eficacia y demás a otros y se reordenen las prioridades o se reordenen los niveles de competencia. Bien, con esto hemos llegado al final de esta primera reflexión. Con ella, básicamente, lo que he pretendido ha sido generar un contexto acerca de para qué estamos aprendiendo a hacer estas cosas, por qué estamos aprendiendo, y que esto nos ayude también a definir cuál va a ser el objetivo, de tal manera que no, en fin, nuestras expectativas durante el resto de esta parte de la asignatura se ajusten a lo que estamos haciendo. También que seamos conscientes, algo importante, de que la velocidad a la que funciona todo esto es algo con lo que hay que contar. No es un conocimiento estático que está ahí y que pues cada 4 o 5 años se produce. No, estamos hablando de que cada semana hay un producto nuevo, una idea nueva, una posibilidad diferente, ¿no? Y que ante esa incertidumbre, la única alternativa que tenemos es la de tener la cabeza bien amueblada para saber cómo gestionarla. De tal manera, pues que estemos atentos, no tanto a lo que hoy es capaz de hacer y lo que no es capaz de hacer, porque eso de que no es capaz de hacerlo, en pocos días esa limitación puede desaparecer. No me vale que alguien me diga en estos momentos, no, esto está aún bastante lejos de poder ser utilizado para lo que yo quiero. Bueno, yo no fiaría mi futuro a la limitación que pueda tener en este momento una inteligencia artificial, porque tarde o temprano eso va a desaparecer. Así que lo que tenemos que hacer posiblemente es, incluso con las limitaciones que tiene ahora, sacarle el máximo partido posible y tener claro que cuando esas limitaciones desaparezcan, entonces lo podremos hacer mucho mejor. Esta es la idea general. Cuidado con la velocidad, cuidado con el conformismo, ¿no? Decir, bueno, yo ya sé todo lo que necesito. No, desgraciadamente esto no va a pasar así. Lo que hoy estamos contando en este máster, posiblemente el año que viene habrá que renovarlo, porque habrá cosas que hoy nos están pareciendo como posibles y luego son certezas. Y otras que parecía que iban a ser el futuro, a lo mejor nos hemos equivocado, porque aún con mucho GPT y con muchas inteligencias artificiales que tengamos, aún no tenemos una bola que nos pueda predecir de verdad cuál va a ser el futuro. Bueno, gracias. Vamos a cerrar aquí esta primera parte de la primera clase y os emplazo a consultar la segunda parte.